Cris. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Vamos a leer juntos esta palabra en esta mañana. ¿Lo tienen todos? ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Quiénes tienen la Biblia aquí? ¿Quién han traído su Biblia? ¿Puede ponerle en alto? No para yo verla, sino que hagámosle un homenaje a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces ha leído usted la palabra del Señor? ¿Con qué fervor se está acercando a ella? ¿Qué promesas Dios le ha hecho y qué promesas le ha cumplido? ¿Se ha ocupado usted de la importancia que significa para nosotros tener en nuestras manos este precioso libro? ¿Por qué no levanta una oración ahí al Dios del cielo y le dice: gracias por darme el privilegio de tener este sagrado libro en tus manos? Gracias por el privilegio que me das de poderlo abrazar. Gracias porque cada vez que yo llego a Él, eres tú quien me está hablando a mí. Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Señor, tu palabra es la luz que da brillo a mis ojos, Señor. Permíteme amarla, porque en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad y de oposición, es tu palabra la primera en ser perseguida. No abandonaré tus dichos. Diga bien fuerte conmigo: en mi corazón. Dígalo bien fuerte, iglesia: en mi corazón. Más fuerte: en mi corazón. Atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Amén y amén. Gracias al Dios Todopoderoso. Siéntense, por favor, mis amados hermanos. Hoy la palabra del Señor se está predicando, se enseña, se recibe instrucción de parte de Dios para quienes se acercan a ella. También la palabra del Señor está pasando por un tiempo a manos de los hombres muy delicado, como es que ya muchos se han levantado y empiezan a impugnarla, empiezan a rechazarla, empiezan a contradecirla. Muchos hoy se están subiendo al árbol del conocimiento para tratar de divisar a Dios, cuando es Dios quien los ha divisado a ellos primero. Hoy la Biblia, ese libro que usted tiene en manos aún de pueblo cristiano, porque permítame decirle, hay cristianos que son ateos. Y aunque esto suene como una contradicción, es cierto, porque cada vez que nosotros no tenemos en cuenta a Dios para nada de nuestros asuntos, sencillamente estamos negando su existencia o su presencia en nosotros. También la Biblia está siendo utilizada como agüero en algunas familias. ¿Y qué es un agüero? Algo así como cuando usted ve en las entradas de muchas casas un atril con una Biblia abierta y el Salmo 91, regularmente el Salmo 91 abierto, y la gente dice que es con la Biblia abierta ahí, en el Salmo 91, que los espíritus no entran o que no sufren ningún mal. Pues si así fuera, hermanos, si así fuera, no hubiera pasado como nos pasó esta mañana a nosotros aquí. En nuestras propias narices nos robaron. Entonces, una cosa es que uno sea
desobediente, otra cosa es que uno sea imprudente y otra cosa es que realmente viva la palabra del Señor. Fíjese usted, hermanos, que el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que podamos padecer una que otra persecución y que todo esto es parte de esa trama infernal que el enemigo tiene para tratar de desestabilizar la iglesia. Hoy hay muchas maneras en las que el enemigo se ha venido infiltrando para tratar de hacer no solamente daño a la iglesia del Señor, sino también para tratar de dañar todo lo que se ha hecho hasta este día. La palabra ha sido sembrada, unos la han obedecido, otros la hemos desobedecido, y como preguntaba el pastor esta mañana, ¿ustedes qué creen? ¿Es más fácil obedecer o desobedecer? ¿Quién me contesta por allá? ¿Es más fácil obedecer o desobedecer la palabra de Dios? Bueno, tomemos la palabra en su sentido genérico. ¿Es más fácil obedecer o desobedecer? Alguien que me levante la mano allá y me diga. Allá, al lado de allá. ¿Nadie? Es más fácil desobedecer. Por aquí, ¿ustedes qué dicen? ¿Es más fácil obedecer o desobedecer? Desobedecer. Isabel, ¿qué me dices tú? Y por allí, ¿qué nos dicen? Desobedecer. La palabra es fácil de desobedecer, a Dios es fácil desobedecerlo. Desobedecer en términos generales es lo más fácil. Lo difícil es obedecer, porque cuando nos sometemos a obedecer, nos tenemos que abstener de lo que nosotros queremos hacer y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. He estado preparando un tema, no sé si alguna vez lo iré a predicar, acerca de que la iglesia está cayendo en el gravísimo error, escúchenme bien, en el gravísimo error de decir, es que en mi corazón atesoro tus dichos, es que Cristo está en mi corazón, es que Dios gobierna mi vida. Estamos haciendo de nuestro corazón un lugar que cuando ya Cristo viene a posar en él, tenemos el corazón lleno de rivales de él, y él no quiere compartir el corazón con rivales, él quiere o que seamos todos de él o no seamos de él. Dios no comparte con rivales, Dios es uno solo y él no quiere que su gloria se la lleve otro que sea distinto a él. Así que quien está procediendo de esta manera, desobedeciendo, impugnando, rechazando, manipulando la palabra del Señor, aún, como lo hemos predicado, jugando a la bibliomancia, porque como no creemos en Dios, entonces queremos respuestas inmediatas para situaciones inmediatas cuando estamos viviendo una emergencia. Y como les predicaba el domingo a las 8 a los hermanos, entonces una persona le pasó que dijo, estoy en este aprieto, en esta necesidad, voy a ver entonces en esta urgencia, en vez de orar, voy a la palabra del Señor a ver qué me dice, y donde yo la abra y coloque el dedo, entonces esa es la palabra de Dios para mí. Y fue y abrió y leyó, lo que has de hacer, hazlo pronto. Dijo, no, esto no puede ser, esto es palabra de Dios. Cierra otra vez, la abre, coloca nuevamente el dedo y dice, y Judas se ahorcó. ¿Ustedes creen que eso es palabra de Dios? Y estaba donde metiendo el dedo la persona, colocando el dedo, buscando una respuesta en la Biblia para algo que quería oír y que quería recibir esa respuesta a su antojo y no porque quería colocar su asunto en las manos de Dios. Esta mañana quiero compartirles algunas de las características de la palabra de Dios, pero antes que nada miremos cómo se ha manifestado la palabra del Señor a la humanidad. Todos saben que hay un pan físico. Yo creo que la mayoría desayunaron esta mañana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes están en ayuno? ¿Tú estás en ayuno? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más está en ayuno? Pero se ayuna no porque falte el pan en la casa, sino porque es un acto de devoción a Dios. Hay un alimento, de todas maneras, un pan físico que el Señor nos provee. En el Salmo 104 la palabra del Señor dice que Él renueva la faz de la tierra para que ésta produzca el alimento.
Pero hay otro pan para el Espíritu, que es la palabra de Dios y que sale de la propia boca de Dios. Veamos en qué manera la palabra de Dios es una puerta infinita con tres formas de manifestación. Dígale al que tiene a su lado, la palabra de Dios es una puerta infinita con tres formas de manifestación. La primera es la palabra de Dios hablada. La palabra de Dios hablada. Usted debe saber muy bien, querida iglesia, que todo lo que existe fue creado por Dios y fue creado de su palabra. Dios no se sentó por allá a pensar que ese árbol sea creado o que esa montaña sea creada. Dios no se puso por allá a jugar a la meditación, a decir, quiero que las gallinas sean creadas, que salgan muchas gallinas, que salgan muchos patos, que salgan muchos toros, que salgan muchos animales. No, Él dijo, el Señor dijo que fueran, y toda la creación se hizo por la palabra de Él. Vamos a mirar muy brevemente y muy rápidamente también algunos procesos o cosas que se dieron a partir de lo que Dios habló. Porque es muy bueno también que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor para que comprendamos al menos medianamente el proceso de cómo Dios creó todas las cosas. En Génesis 1:3, usted me va a colaborar leyendo lo que está en azul. Bien fuerte, dígalo. ¿Cómo? Bien fuerte, ¿estamos aquí? Que exista la luz y la luz llegó a existir. En el versículo 5, en su primera parte de Génesis 1, dice, a la luz la llamó, o sea, porque habló, la llamó día y a las tinieblas noche. En el capítulo 1, versículo 6 de Génesis dijo, léalo bien fuerte. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Versículo 8, en su primera parte, al firmamento Dios lo llamó cielo. Versículo 9 del capítulo 1. Vamos a hacer el ejercicio bien hechecito. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y así sucedió. Versículo 10. A lo seco, dígalo. Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 11, dígalo. Que haya vegetación, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie, y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie, y Dios consideró que esto era bueno, o sea, lo que Dios estaba hablando era bueno, todo lo que Dios habla es bueno. Dígale al que tiene a su lado, dígale, todo lo que Dios habla es bueno. Versículo 14 del capítulo 1 de Génesis, vamos. ¿Se le secó la saliva ya de tanto decir? ¿Ya se le secó la saliva de tanto decir? Vamos otra vez. Dígnese. Bueno, no toque, no pellizque, sino toque la persona que está al lado. Si tiene un espejito ahí, póngaselo ahí, a ver si la persona está viva. ¿Saben que con eso prueban si una persona está viva? ¿Cuántos están vivos aquí? ¿Cuántos están vivos aquí? Dígalo bien fuerte. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Versículo 20.
Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Vamos, esperemos que producción nos ponga. Ahora sí, ¿qué más? Y los bendijo con estas palabras. Versículo 22, sean fructíferos y multiplíquense. ¿A quién? A Adán y Eva. Versículo 24. Ah, qué bonito, ahora sí. Otra vez. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos. Hay que distinguir entre lo que es un animal y una bestia. El animal es lo doméstico y la bestia es lo indómito. Usted puede llamar a su perrito. ¿Quiénes tienen mascota aquí? ¿Quiénes tienen mascota? Bueno, a los que tienen mascota, usted los llama, a ver, un nombre. Como hoy tienen nombre de persona también. ¿Cómo? Tiago. Bueno, vamos pues con Tiago. Que no lo sepa Tiago, el jugador italiano, ¿no? Sí. Ok. Sí, Santiago. Entonces usted le dice a Tiago, ¿cómo llama usted a Tiago? ¿Y Tiago te obedece? ¿A cuántos les obedecen las mascotas? ¿Les obedecen? Muy bien. Ese es el animal doméstico. A veces hasta las gallinas, usted les suena el maíz y eso le llegan. No se le ocurra tener como mascota un tigre o un león, porque usted lo puede llamar Tiago muy cariñosamente y le aseguro que la primera víctima va a ser usted. Entonces dice la palabra y que todo fue muy bueno. Entonces había animales y hay animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. ¿Y qué pasó con todo lo que Dios habló? Y sucedió así. No dice más, no dice menos. O sea que cuando Dios habla, no se equivoca, sino que se cumple lo que Él dice. No en vano el Señor Jesús dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aquí tenemos una grandiosa demostración de cómo todo lo que ha sido creado lo fue precisamente por órdenes orales de Dios. Él habló y todo se hizo. ¿Cómo? Mediante confesiones que sugieren que todo, o sugieren no, démoslo por sentado, lo estamos hablando en fe, que todo lo que Dios habló surgió. ¿De dónde surgió lo que está creado? De la boca misma de Dios, que es por donde salió la palabra. Pero vamos a culminar este proceso de creación. Culminemos este proceso de creación leyendo el versículo 26. Aquí termina este proyecto divino de todo lo que fue la creación. Versículo 26 en su primera parte. ¿Cómo dice? ¿Quién? Dios. ¿Qué dijo? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. O sea que usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Dígale al que tiene a su lado, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. No le digas tú eres hecho a imagen y semejanza, sino semejanza de Dios. Eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no es que en lo físico, porque yo no creo que Dios sea tan feíto. Aquí surge, lo primero es que lo que tenemos a imagen y semejanza de Dios es lo espiritual, no tanto lo físico. Me contaba un hermano que tuvo una dificultad muy grande para enviar un pastor al Chocó. No sé si esto sea cierto, o no sé si sea broma, pero así me lo contó. Y que todo predicador que mandaban a una iglesia en el Chocó, los hermanos le preguntaban, ¿de qué color es la piel de Dios? Entonces unos decían, yo creo que es mestizo o amarillo, entonces no, váyase, ese no nos sirve. Cuando de pronto les habían mandado ya como 3 predicadores, y el cuarto le hicieron la pregunta de rigor, ¿de qué color es la piel de Dios? Y entonces
él lo que les dice es, yo creo que él era negro porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero les estaba hablando a la raza allí. Y dijeron, este es el pastor que necesitamos. Entonces no pongamos a buscarle de qué color es la piel de Dios. Es más, hay una canción creo por ahí que dice que de qué color es la piel de Dios. No importa tanto de qué color es la piel de Dios porque Él es espíritu. Lo que importa es qué tanto estamos haciendo honor a eso que Él se propuso desde el principio de hacernos a imagen y semejanza de Él. Toda la creación entonces depende y está bajo la soberanía absoluta de Dios. Nada de lo creado, nada de lo que usted puede ver, nada de lo que no puede ver, está o ha surgido de la palabra de la boca de aquel que es 3 veces santo. ¿Cuántos creen que Dios es 3 veces santo? Hay otros que se quedaron corticos y dicen 1000 veces santo, pero la palabra en Isaías está diciendo que Él es 3 veces santo. Le decían santo, 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 y así era todo el tiempo, le decimos santo al Señor. La palabra de Dios, dígale al que tiene a su lado, ahí se los puse en azulito. Lo último, dígale, la palabra de Dios produce la creación. Alabado sea el Señor. Vamos a la palabra escrita. Esa palabra escrita es la que hoy tenemos en la presentación de la Biblia, que son ¿cuántos libros? Levánteme la manito. ¿Cuántos libros? Quien vaya a responder, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos testamentos? Levante la manito, obediente. Si ve que es más difícil desobedecer, es más fácil desobedecer que obedecer. ¿Cuántos evangelios? Levánteme la manito. Levánteme la mano. ¿Cuántos? A ver, Juan Pablo. 4 evangelios, ¿me los puedes decir? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo escrito a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los griegos, y el evangelio de Juan digamos que es más global. Los 3 primeros son los sinópticos. Sinópticos en griego es sin, o sea, con, óptico, con una misma visión, con una misma proyección. Por eso se llaman sinópticos. ¿Cuáles son? Mateo, Lucas y Marcos. Y un evangelio más universal es el evangelio de Juan. Y ni modo de preguntarles, porque el tiempo va avanzando, cuántos versículos tiene la palabra del Señor, cuántas letras tiene la palabra del Señor, cuántos capítulos tiene la palabra del Señor, cuál es el libro más extenso, cuál es el capítulo más corto, etcétera, etcétera, etcétera. Por el momento, debemos tener en cuenta que hay una palabra hablada, que es en la creación, como lo acabamos de ver, pero también está la palabra escrita, que es... ¿Aló? ¿Aló, iglesia? ¿La palabra escrita cuál es? La Biblia, la palabra de Dios. Entonces resulta muy importante que en esta mañana nosotros hagamos o le prestemos atención a una precisión que nos está haciendo el apóstol Pedro cuando escribe en su segunda epístola en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Ante todo, dice el apóstol Pedro, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, ¿de cuál Escritura? De la Biblia, surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, esto no fue que lo inventó una persona, como lo han querido hacer ver. Movimientos como el apostólico que está surgiendo hoy están diciendo que ya la palabra del Señor es obsoleta, que la que vale es la que ellos están recibiendo hoy. Eso no es cierto. Aquí el apóstol Pablo de una manera concluyente y determinante, el apóstol Pedro de una manera concluyente y determinante dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. O sea que ellos no escribieron por escribir, sino que ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les inspiraba. Por eso usted no encuentra ninguna contradicción en la palabra del Señor. La misma palabra se pregunta, pero la misma palabra de Dios se responde. No hay ninguna contradicción. Cuando a ustedes, algunos suspicaces y perversos, se les acerquen a decirles, es que hay una palabra que se está contradiciendo,
no duden en responderle. Dios no se equivoca. ¿Ustedes creen que Dios se equivoca? No se equivoca. Por eso dije ahora al principio, mucha gente está manipulando la palabra del Señor para hacerse aparecer como unos don alguien, cuando en realidad son unos don nadie. Sorprende mucho escuchar a teólogos tanto como protestantes, como católicos, afirmar que la Biblia es palabra de Dios parcialmente y que parcialmente no lo es. Eso lo predican y eso lo están dando en conferencias. Tanto teólogos que dicen ser cristianos como teólogos de la religión imperial, que la Biblia es parcialmente palabra de Dios y parcialmente no lo es. Diga conmigo, yo creo que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quiere usted aplaudir la Biblia en esta mañana? Lo que aquí, en estos textos, está aclarando Pedro es que los escritores bíblicos solo se sentaron, ojalá hubieran tenido computador en esa época, ¿cierto? Solo se sentaron al computador a escribir lo que el Espíritu Santo les estaba inspirando. Teclee, Pedro, teclee mucho. Pablo, teclee, por favor, le voy a dictar esto. Esa es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que nosotros debemos reverenciar, debemos acatar, debemos obedecer, pero también debemos predicar. Todo lo que ha llegado a nosotros a través de este sagrado libro es lo que los santos hombres de Dios redactaron bajo la inspiración del autor de la palabra, que es Dios. Entonces, hemos visto la presentación de la palabra del Señor como la palabra hablada, también la palabra escrita. Ahora vamos a hablar de la palabra hecha hombre. ¿Cómo se llama la palabra hecha hombre? ¿Cómo se llama la palabra de Dios hecha hombre? No lo diga con miedo, dígalo sin miedo. Jesús el Señor. Mire lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio en el capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y luego saltamos al 14. En el principio ya existía ¿qué? La palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él, o sea, ¿quién? El verbo, estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Ya lo vimos en Génesis, ¿cierto? Todo por el verbo, por la palabra, fue creado todo. Pero ese verbo, esa palabra creadora, versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En cuántas presentaciones por lo menos tenemos la palabra del Señor? ¿En cuántas? En 3. ¿Quiere decírmelas usted? La palabra hablada, la palabra escrita y la palabra hecha hombre, que es Jesús el Señor. Ahora, hay unos escritos directos de Dios, es decir, en los cuales Él se ocupó. Y vamos a mirarlo muy rápidamente. En el capítulo 31 y versículo 18 de Éxodo dice la palabra del Señor: y cuando terminó de hablar Dios con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas, no 2 alhajas. Una alhaja es una joya que usted tiene, una alhaja, y ustedes lo saben muy bien, es algo muy bien elaborado, es como algo plano, es como una lámina más bien, llamémoslo una lámina. Dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, Dios le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Quién escribió el decálogo? ¿Quién escribió el decálogo? Dios. La gente lo llama los 10 mandamientos. En realidad no son los 10 mandamientos. Se llama, y présteme atención a esto, porque tenemos que hacer unas precisiones acá. Primero que todo, no son 10 mandamientos. Es el decálogo, deca, 10 logos, palabras o dichos de Dios, que luego se tradujeron en 613 preceptos. Es mucho lo que Dios ha escrito,
que hoy se resume en los 10 mandamientos y que esos 10 mandamientos se resumen en algo muy importante que nos dice el Señor Jesús. En esto consiste la ley y los mandamientos, en que traten a los otros como quieren ustedes que los traten a ustedes mismos. Otro día trataremos sobre este tema. El hecho es que Dios escribió los mandamientos con su propia mano y allá en el cielo también Él tenía sus lajas. Es mentiras, cuando ustedes vean una presentación de los 10 mandamientos como 2 tablas con los números romanos, ¿los han visto? Eso es un sofisma de distracción del Imperio Romano para tratar de llevarse la gloria de que ellos son los directos depositarios de la palabra de Dios. Dios no le habló al pagano porque Él dice, no, le dijo al impío, ¿qué tienes tú que decir de mis dichos? ¿Tú qué tienes que hablar de mis dichos? Y para ese momento Roma no existía tampoco. La palabra del Señor se originó en el mismo Dios, se originó en los mismos cielos. ¿Queda claro eso, mis amados hermanos? Entonces no hay por qué, ni que estaban así, 1, 2, 3, 4, nada de esas cosas. ¿Por qué 2 lajas? ¿Por qué 2 tablas, pues, que llamamos nosotros? En el antiguo tiempo y amparados bajo el código de Hammurabi, se sacaban decretos para los pueblos, se sacaban leyes y se sacaban 2 copias, una original y una copia. El original quedaba en el palacio del rey para que él recordara cuál era la ley que había emitido. Y la otra parte, es decir, la otra tabla o el otro decreto, que era idéntico al anterior, se colocaba en un lugar visible para el pueblo, para que el pueblo supiera cuál era la ley y no la fueran a violar. De manera que se colocaban 2 copias, una afuera del palacio, o sea, afuera al alcance de la gente, y una adentro, para que el rey no fuera a violar la palabra y para que el que estuviera afuera no fuera a violar la palabra. De manera que si alguno de los 2, el pueblo o el rey, violaban la palabra, entonces ya sabían que estaban violando, era la ley. ¿Qué pasó con la ley? ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Dios. Ahora, en el episodio en el que hicieron un becerro de oro, lo hizo Aarón, provocado por los israelitas, y él también muy enclenque se dejó llevar. Cuando Dios envía a Moisés, después de tenerlo 40 días y entregarle las tablas de la ley, para que venga y se las muestre al pueblo, el pueblo había violado la palabra del Señor. Moisés se puso furibundo, y una de las cosas que hizo fue reventar esas tablas, quebrarlas de la ira que le dio al ver que el pueblo había caído en idolatría. Entonces, como cuando nosotros rompemos nuestra historia, lo que Dios ha dicho, Dios nos pone otra vez a repetir. ¿No ha pasado eso? Con Dios no se habilita, con Dios se pierde o se gana, y si se pierde hay que volver a repetir. Entonces mire lo que pasó, versículo 1, el capítulo 34 de Éxodo. El Señor le dijo a Moisés, ¿a quién le dijo? A Moisés. ¿Qué había hecho Moisés? Había roto las tablas originales. Labra 2 tablas de piedra, las unas eran celestiales, ahora estas son de origen terrenal. Labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Y dice Dios, voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. ¿Quién escribió? Dios. Son escritos directos de Dios. Cuando usted está llorando en la presencia del Señor a causa de una persecución, de una enfermedad, de una aflicción, de una persecución, cualquier situación que esté viviendo, usted sabe que cuando usted llora en la presencia del Señor, el Señor está llevando un registro de sus lágrimas también. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 56, versículo 8 de los Salmos. El salmista le está diciendo, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? A los contadores, quiero decirles, Dios es el primer contador de la historia. Él lleva en un libro la contabilidad aún de tus lágrimas. También lleva la contabilidad de tus cabellos, porque dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos, lo que nosotros no sabemos.
y Él lleva la contabilidad de nuestros cabellos. El que por alguna razón sufre de alopecia, sepa que si está sufriendo es porque tuvo cabello y esos cabellos también están contados en la presencia del Señor. Si vamos al episodio en el que el hijo del rey Nabucodonosor, Belsasar, asume el poder en Babilonia, allí se va a dar un episodio en el que él violó flagrantemente el templo de Dios. Él abusó de su poder y se robó todos los utensilios que había en el templo de Dios y se puso a hacer bacanales, se puso a hacer fiestas a dioses paganos y de un momento para otro, dice la palabra en el capítulo 5 y versículo 23 de Daniel. Por el contrario, ese es el mensaje que le llegó a Belsasar, no Belsasar, Belsasar, el que le pusieron a Daniel lleva T, este rey no lleva T ese nombre. Y dice, por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanza a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedras y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. ¿Qué hay en las manos del Señor? Nuestra vida y nuestras acciones. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir, porque había una mano escribiendo en la pared. Y usted me dice, pero es que ahí dice que Dios, por eso Dios envió esa mano a escribir, pero es que ese mensaje lo están recibiendo unos paganos que están deshonrando a Dios y no merecen que se les diga que eso es de parte de Dios. Pero la mano era la mano de Dios. ¿Qué decía? Lo que allí aparece es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Pues bien, esto es lo que significan esas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. ¿Quién ha contado los días de su majestad? ¿Y quién era el que estaba escribiendo? Dice que una mano, pero aquí nos está diciendo que era Dios. Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Con esta pregunta le estaban tendiendo una... me pasé para San Juan. ¿Qué estaba pasando aquí? Dios había emitido un juicio contra un rey que se estaba oponiendo a él y que estaba adorando otros dioses y que se le había olvidado que toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hay en las manos de Dios? Nuestra vida y nuestros actos. Aún así, nosotros muchas veces preferimos oponernos a Dios y cegar nuestro entendimiento para entender que nuestra vida y nuestras acciones están en las manos de Dios y que de un momento para otro, así como a Belsasar, nos puede llegar el juicio que Él viene a pesarnos en la balanza y nos haya faltos de peso. Otra manera, o en otro episodio en el que Dios escribió, escritos directos de Dios, al Señor le estaban poniendo una trampa. ¿Recuerdan el episodio cuando la mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio, que se la llevaron al Señor Jesús? Y los fariseos y la gente que se creía muy pulcra en el pueblo de Israel se la trajeron a Jesús para que Él emitiera un fallo. En el corazón de ellos ya ella iba a ser lacerada, iba a morir a pedradas, pero la llevan a Jesús para ponerle una trampa. Y dice que con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. ¿Qué hizo el Señor cuando se inclinó y empezó a escribir? Se cree que eran todos los pecados cometidos por aquellos acusadores, pero que ahora estaban viniéndose encima de esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces el Señor empieza a escribir: Nicolás Ocampo, adúltero; Nicolás Ocampo, ladrón; Nicolás Ocampo, fornicario; Nicolás Ocampo, asesino; Nicolás Ocampo. Cuando ellos empiezan a ver que el Señor les está escribiendo los pecados que ellos tenían ocultos, dice que soltaron sus piedras y se fueron después de que el Señor les preguntó: el que alguno de ustedes esté libre,
de estos pecados, arranque pues, lance la primera piedra. Escritos directos de Dios. Por eso, como leímos en Hebreos 4, 12 y 13, la palabra del Señor es viva y poderosa. Versículo 12 en su primera parte. Ciertamente, estamos en el punto 1, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cuánto la creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Qué es algo vivo y poderoso? Primero, algo que no está muerto y algo que no está impotente, sino que es obra con eficacia. Esta palabra que tenemos nosotros en nuestras manos, perseguida, adulterada muchas veces, porque en el epílogo de este libro usted encuentra, si alguno le añade a este libro, ¿a cuál libro? No al libro de Apocalipsis, sino al libro, a la palabra del Señor. Si alguno le añade a este libro, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Sabe usted? Y usted dirá, pero ¿alguien se atreve a quitarle la palabra, textos a la palabra de Dios o agregarle? Sí, está sucediendo. Y está sucediendo con nosotros, porque a veces recitamos lo que nos conviene y ocultamos lo que no nos conviene. Pero hay organizaciones religiosas en este momento en Colombia, como los Testigos de Jehová, que tienen su propia Biblia, mandaron editar su propia Biblia para quitarle textos que son contundentes en contra de su doctrina, pero para ponerle textos que les convienen a ellos. Tenemos organizaciones como la Iglesia Pentecostal Unida, que acaba de sacar su propia Biblia para poder acomodar su doctrina. La Biblia no es para una doctrina, la Biblia hay que predicarla de Génesis a Apocalipsis. Hace poco me llegó una imagen de esas láminas que mandan por ahí y me decían, vea usted que no es de la Iglesia Pentecostal, quiero mandarle, pastor, esta imagen con el texto en el original hebreo, el texto de Mateo 28, que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que les he ordenado y bautizando a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así está en el hebreo original y no dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. La primera mentira es que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces él me decía que está en el original hebreo, que como está en el original hebreo, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El que fue escrito en hebreo es el Antiguo Testamento. Luego hablamos de esto porque no estamos hablando de tres dioses. Dígale al que tiene a su lado, yo no soy triteísta. Yo creo en la unidad absoluta de Dios. Lo que pasa es que para ser discípulo del Señor tenemos que entender que Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en nuestra santificación. No tengo la manera aquí de mostrarles, pero es que los unitarios creen que nosotros al mencionar Padre, Hijo y Espíritu Santo lo estamos haciendo de manera descendente. No, nosotros lo hacemos, es así, porque en la fonética uno no puede decir que estoy diciendo segundo primero, pero sí lo figuramos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí arriba está Dios. Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en nuestra santificación. Y no es 1 más 1 más 1, porque la matemática nos dice que 1 más 1 más 1 da ¿cuántos? Es 1 por 1 por 1, porque Él es una misma familia, Él es el mismo. 1 por 1 por 1, ¿cuánto le da a usted? Entonces no creemos ni siquiera en la unicidad de Dios. Creemos en la unidad absoluta de Dios. Dios es único e indivisible, que en su
potestad, en su soberanía, se mostró al mundo, se mostró a nosotros con el sentido de familia para que entendiéramos qué es lo que Él nos está mostrando como amor. No quiere decir que estemos creyendo en tres dioses. No somos triteístas. Tri es tres, teos Dios. No creemos en tres dioses. Somos triunitarios. O sea, creemos que Dios es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en nuestra santificación. Dios no está en la Trinidad. La Trinidad está en Dios. Él se manifestó, vuelvo y se lo repito, el eterno, el incontenible, el invisible, aquel a cuyos ojos están descubiertas todas las cosas y en cuyas manos está el corazón de toda la humanidad. Al invisible, al santo e inmortal, Él se mostró para darnos salvación, diciéndonos, yo soy papá porque los he creado. Yo soy hijo, ese mismo Dios, porque vengo a redimirlos. Y yo soy Espíritu Santo, porque vengo a santificarlos y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro? Entonces, no nos dejemos meter doctrinas extrañas. Vamos a las Sagradas Escrituras. Esta palabra es viva y poderosa. La palabra de Dios no es para interpretarla, es para obedecerla. Quien la obedece, la interpreta bajo la dirección del Espíritu Santo. Hoy tenemos muchos con conocimiento. Conocimiento sin temor de Dios es erudición. Conocimiento con temor de Dios es sabiduría. Dígale usted al Señor, abre mi entendimiento para que pueda comprender las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros debemos darle un uso a la palabra del Señor. ¿Cómo? Cuando estamos aquí en la tierra, no sacando las armas que saque el mundo. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque vivimos en el mundo, perdónenme que no los tengo ignorados a ustedes, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos, ¿cuáles armas? Son como espirituales, no son del mundo, no son provisión ni originarias del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda, dice el apóstol Pablo, contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Qué debemos hacer nosotros con la palabra? Primero, obedecerla para que los demás la obedezcan. No podemos salir a protestas, no podemos salir a marchas, a contrarrestar todos estos movimientos que vienen protestando y surgiendo en el mundo. Es vergonzoso ver pastores y ver congregaciones con letreros protestando que porque se editó una cartilla, que porque se está imponiendo la legalidad sobre lo moral y que tenemos que salir porque nos están violando los derechos. Mis amados hermanos, así se suba un presidente cristiano, nuestros derechos van a ser violados. ¿Cómo se gana esta batalla? Yendo a la palabra de Dios, y la palabra del Señor nos da conocimiento, y cuando nos da conocimiento aprendemos a obedecer lo que Él está diciendo y a interpretar su propio idioma. También la palabra de Dios es poderosa y es viva, no es muerta, es viva. Como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 8. Cuando ya el anticristo se manifieste aquí, ¿sabe con qué lo va a vencer el Señor? Con su palabra, lo va a derrocar. Dice,
entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Por eso es que esta palabra es viva y es poderosa o es eficaz. También esta palabra es cortante. Versículo 12 en su segunda parte, y más cortante, no es que sea cortante, sino más cortante que cualquier espada de 2 filos. Hay una palabra en griego para la palabra dichoso en español. Esa palabra dichoso en español es makairos. Makairos. ¿Qué es makairos? ¿Qué traduce makairos del griego al español? Completamente feliz, completamente gozoso. ¿Usted no ha notado que cuando usted se acerca a la palabra del Señor y el Señor le está hablando para que corrija cosas, para que se apropie de cosas, para que crean las promesas de Él, que lo invita a uno a adorar a Dios, a humillarse delante del Señor, uno siente gozo? ¿Cuántas personas han tenido dificultades y lo primero que han hecho es ir a la palabra del Señor y allí hallan el gozo y el refugio en lo que Dios les está diciendo? Eso es ser completamente feliz. Mire, la riqueza más grande que usted pueda tener en sus manos en este momento es la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el Señor, porque es para todos los momentos, es para el sustento de nuestra vida. Y esta palabra makairos quiere decir completamente feliz. ¿Qué es makairos? Es como cuando tú llegas a la carnicería y le dices al señor de la carnicería, primero que todo al carnicero hay que hablarle pasito y suavemente, ¿cierto? Tiene un cuchillo ahí. No se ponga a hablarle maluco al carnicero porque él tiene un cuchillo ahí. Entonces, cuando usted llega donde el carnicero, ¿cómo más se le dice al carnicero? Carnicero. Al famoso, llamémoslo famoso. En Bogotá es que le dicen a las carnicerías la fama. Entonces, si la carnicería es la fama, el que está en la carnicería es el famoso. Llamémoslo famoso pues aquí. Usted compra el solomito y él le dice, ¿lo quiere llevar completo o le saco el cordón para el goulash? Y bueno, yo no sé mucho de gastronomía. Entonces uno piensa es, ¿cómo quiere tener esa carne? Pero, ¿han visto ustedes que él empieza a hacer una limpieza? Y ahí está la ganancia de los famosos, en que primero le pesan a uno toda la pieza y después sacan lo otro y lo venden por retal y uno ya pagó eso, o sea, lo sale pagando 2 veces, porque cuando usted compra la carne molida ahí, es eso lo que le molieron, lo mismo que ustedes echó aquí, que le dice al carnicero, véndame 2 de carne molida, de esa que tiene ahí, eso que hay molido ahí fue lo que le quitaron a usted antes y ya se lo cobraron, entonces lo paguen 2 veces. Entonces él empieza a quitar los nervios, ay, las señoras por allá todas gomelas, no, el gordito, no es que el gordito a mí me hace mucho daño, y entonces por favor me lo quitas, que sea lo más pulpito posible. Cuando la señora está dando esas instrucciones al famoso, lo que le está diciendo es, según ella, quítele lo malo y déjele lo bueno. ¿Qué está haciendo la palabra del Señor hoy? Cortando en nosotros todo lo que no nos conviene. Nos está haciendo hoy mejores hombres y a ustedes las está haciendo mejores mujeres, mejores personas. Eso es lo que hace la parte del filo, porque está hablando de una espada de 2 filos, una espada de 2 filos. Entonces, en este momento de la historia está cortando por un solo filo la palabra de Dios, que es el filo que vamos a llamar en esta mañana makairos. Es el que hace feliz al ser humano. La palabra del Señor hace feliz al ser humano. Esa palabra, felicidad, esa palabra que ha hecho un pulimento en nosotros, esa palabra que viene haciendo un trabajo en nosotros, fue aquella que obedecieron los 144,000 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, todos ellos del pueblo de Israel. No es cierto, escúchenme bien, no es cierto lo que dice alguna secta en el mundo que los salvos solamente van a ser 144,000. No es cierto.
Vamos a ver quiénes son ellos, qué es lo que significan para la humanidad esos 144,000. Capítulo 14 de Apocalipsis dice: luego miré, está hablando Juan, y apareció el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús el Señor. Estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban, o sea, estaban felices. ¿Quién es el que canta? El que está feliz. Y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos, ¿cómo se mantuvieron? Puros y sin contaminarse con ritos sexuales. O sea, la palabra había hecho efecto en ellos, los había dejado limpios. Antes de pasar al 15, terminemos con el 14. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. ¿Por qué son intachables? Porque habían obedecido la palabra del Señor tal como es. Esos 144,000, usted lo puede leer ahí en el versículo 4 que acaba de leer, que acaba de tener ahí. ¿Qué significan esos 144,000? Léalo usted mismo. Son los primeros frutos de la humanidad. O sea, son las primicias. ¿Qué es una primicia? ¿Qué traduce primicia? Que viene una gran cosecha. Primicia es los primeros frutos. Entonces, si las primicias eran buenas y así excelentes como los está describiendo aquí el apóstol Juan, también los que seguimos al Cordero debemos, ¿cómo ser? Como esos primeros frutos, que la cosecha sea igual al primer fruto. Los que conocen de agricultura se deben dar cuenta que cuando asoman los primeros frutos de su cultivo, ahí pueden evaluar, ¿voy a tener una gran cosecha o voy a tener una cosecha de inferior calidad? ¿Cómo debe ser la iglesia? Como esos primeros frutos, como esos primeros 144,000 que fueron hallados intachables, y aquellos en quienes hizo efecto la palabra de Dios, quitándoles lo malo y dejándoles lo bueno. Pero hay el otro filo. Usted me dirá, ¿y el otro filo, pastor? Porque la palabra dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos al otro filo. Ese filo se llama ronfaia. Eso es griego. Ronfaia. Esa palabra, usted casi que lo puede deducir de ahí, que se nos asemeja a una palabra en español que es romper, o tasajear, o desechar, o empezar a cortar para todos los lados. Ese filo todavía no está operando. Ese filo va a operar después de que la iglesia del Señor sea arrebatada, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. En el capítulo 2, versículo 16, la palabra del Señor está diciendo: por lo tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Cuál? Ya la que va es a cortar, a emitir juicio. Versículo 8 del capítulo 6. Miré, dice el apóstol Juan, que es el escritor de este libro, y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Versículo 15 del capítulo 19 de Apocalipsis. De su boca, ¿de la boca de quién? Del Señor, sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Y aquí se está cumpliendo el Salmo 2, que citaba uno de nuestros niños ahora, creo que fue Aarón. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso.
Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Hasta ahí usted me dirá, bueno, qué efectividad es la palabra. Pero ¿sabe una cosa? Que para Dios emitir un juicio a todas las naciones, va a haber una predicación del Evangelio, pero ya no de buenas nuevas, y no va a haber predicadores como pastores, obreros, como evangelistas, como profetas, ya no los va a haber. Usted va a hablar de la palabra del Señor y la gente se burla de usted. Usted va a hablar de la palabra del Señor y la gente le rechaza a usted. Usted va a hablarle la palabra del Señor a un auditorio, a una persona, y sienten repudio, sienten asco de quererlos escuchar. ¿Y usted qué tiene que hacer? Seguir para adelante. No me escucharon. Una anciana de la congregación me decía, pastor, es que yo me canso de evangelizar y nadie viene a la iglesia. Mire, el Señor no nos mandó a nosotros a predicar para que venga la gente a la iglesia. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio, es para que la gente sea salva. A eso fue lo que nos mandó el Señor. El profeta Ezequiel está recibiendo una instrucción de parte de Dios en la que él le dice, hábleles, escuchen o dejen de escuchar, pero no se quede callado. Hoy la gente puede reírse de todo este tema del Evangelio, y los separados y los apartados, y no se dan cuenta que quienes se separaron en el siglo VI de nuestra era fueron los cristianos originales que, sumados al Imperio Romano con Constantino, fusionaron el imperialismo con la fe, y hoy tenemos lo que conocemos como el Imperio Romano, como la iglesia del Imperio Romano. Nosotros no somos separados, nosotros, pues sí, separados de Dios, por Dios del mundo, pero no es que nos hayamos desgajado de ninguna religión. Entiendan bien esto para que no se dejen amilanar, ni se dejen asustar, ni se dejen intimidar. Es que ustedes los separados, los hermanos separados, ¿separados de qué? Somos separados de Cristo Jesús, para Cristo Jesús y por Cristo Jesús, pero no somos separados de ninguna religión. Hoy debemos conservar esta línea de comportamiento y nuestra línea de conducta. Eso es lo que tenemos que hacer al seguir la doctrina del Señor Jesús. Hoy la gente que está rechazando, que te está aislando, que te está acusando, que se está burlando de ti, mañana, cuando la iglesia haya sido arrebatada, van a tener que escuchar el Evangelio de Dios, pero no ya para salvación, sino para juicio. Y ya no va a ser a través de hombres, de quienes se burlan, hasta nos golpean y nos han perseguido. Esta vocería del Evangelio de Dios la va a tener un ángel. Capítulo 14, versículos 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Luego vi a otro ángel, dice Juan, que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra. ¿Para anunciarlo a quién? A los que viven en la tierra. ¿Qué iba a anunciar? El Evangelio eterno. Versículo 17 o 16. La predicación es para toda nación, para toda raza, de toda lengua y de todo pueblo. Todo el mundo va a tener que escuchar a ese ángel predicar la palabra, y nadie lo puede rechazar, porque o creen a las buenas hoy o van a tener que oír a las malas mañana, solo que para ese momento ya no hay oportunidad de salvación. Esta es una manera en la que Dios va a hacer un justo juicio, para que nadie se presente ante el tribunal de Él, ante el juicio mejor de Él, y le diga, yo nunca oí la palabra tuya, nunca nadie me evangelizó. Seguramente o posiblemente eso se dé, pero va a llegar un momento en el que un ángel dejará oír su voz en todo el universo y dice que es a toda nación, de toda raza, de toda lengua y de todo pueblo. ¿Y qué gritaba? ¿Y cómo gritaba? Era un evangelio gritado. Ese evangelio va a ser un evangelio gritado. No va a ser predicado ni enseñado, sino gritado. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales.
O sea, a Dios se le adora hoy por las buenas o lo van a tener que adorar mañana por las malas, que es lo que dice la palabra del Señor en Tesalonicenses 2, en Filipenses 2. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, les quedo debiendo 3 puntos. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y poderosa? Penetrante y juzga y también devela. Pero creo que es suficiente, al menos por hoy, y aunque todo tema bíblico es inagotable, creo que hoy hemos recibido una inducción de por qué la palabra del Señor es viva y poderosa y por qué debemos obedecerla, debemos enseñarla, debemos creerla. El lema de nuestra iglesia es una iglesia que, dígalo, sí, ese es el cortico, una iglesia que honra la palabra de Dios, pero la visión nuestra, ¿cuál es? Una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Usted quiere hacer parte de esa iglesia? Hoy se llama en Colombia Íntima Devoción y en otras partes tendrá otros nombres, porque hay iglesias en Colombia que están honrando la palabra del Señor, pero hay iglesias en el mundo que están honrando la palabra del Señor. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor? Digámoslo, ¿es la iglesia que qué? Cree. ¿Qué más? Obedece. ¿Qué más? Vive. ¿Y qué más? Proclama los efectos transformadores del Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere usted pararse y recitar esto bien fuerte? Y vamos a honrar al Señor. Dígalo conmigo bien fuerte. Yo soy la iglesia, porque la iglesia no es una denominación. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces diga, yo soy la iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio de Jesucristo.